A veces parece que el mundo no sabe estarse quieto. Todo gira, corre, empuja. Nos levantamos con la sensación de llegar tarde a algo que ni siquiera tiene nombre. Los días se suceden como páginas arrancadas, llenas de tareas, de mensajes, de pendientes. Y sin embargo, cuando por fin llega la noche, sentimos que no hemos avanzado ni un solo paso dentro de nosotras. Nos enseñaron que moverse era crecer, que producir era vivir, que llenar los huecos era señal de éxito. ¿Cuántas veces hemos corrido tanto que no nos ha dado tiempo a mirar el paisaje que estábamos atravesando? Hay un cansancio silencioso que se instala en el cuerpo cuando todo se mide en resultados. Un cansancio que no se cura durmiendo, sino deteniéndose. Y detenerse no es rendirse, es escuchar. Escuchar el ruido del propio corazón, que a veces late distinto a lo que el mundo espera. Quizá por eso cada vez más personas buscan la calma, como quien busca una casa. Una casa donde no haya relojes que manden, ni voces que apremien. Solo el sonido del agua hirviendo en la tetera, el roce del viento en la ventana, el olor del pan recién hecho. Cosas pequeñas que nos devuelven al presente y nos recuerdan que la vida no ocurre en la meta, sino en el camino. Porque tal vez avanzar no sea acumular experiencias, sino profundizar en una sola. Tal vez crecer no sea moverse de sitio, sino echar raíces donde antes había prisa. Tal vez el movimiento verdadero sea interior, invisible, silencioso, como una semilla germinando bajo tierra. Así que hoy quiero hablarte de eso, de esa delgada línea entre moverse y avanzar, de esa necesidad de parar sin sentir culpa, de lo que ocurre cuando el cuerpo pide lentitud, pero la mente todavía corre, y de cómo la quietud a veces es el inicio de todo. Vivimos rodeadas de movimiento. El tráfico que no cesa, los calendarios llenos, los mensajes que se acumulan, los relojes que no se detienen. Todo parece diseñado para mantenernos ocupadas.
para convencernos de que si paramos, perdemos el ritmo. Como si la vida fuera una carrera que se gana solo si una no se detiene nunca. Pero el alma no entiende de cronómetros. Tiene su propio pulso, mucho más lento, mucho más antiguo. Y a veces se revela. Nos deja sin fuerzas, sin inspiración, sin ganas. Para recordarnos que no somos máquinas de hacer, sino seres de sentir. La sociedad nos empuja a creer que estar ocupadas es estar vivas, que quien se mueve más vale más, que el silencio es pérdida, que la pausa es pereza. Nos llenamos de objetivos, de listas, de deberes, como si así pudiéramos tapar el miedo a no ser suficientes. Y sin darnos cuenta, empezamos a vivir hacia afuera, desconectando de la raíz, persiguiendo luces que se apagan en cuanto las alcanzamos. A veces, incluso la búsqueda de la calma se convierte en otra forma de correr. Leer sobre ella, planificarla, forzarla. Como si la serenidad fuera otra meta que hay que lograr. Y en ese intento constante de perfeccionar la vida, se nos escapa lo más simple, el instante, el ahora. Ese momento exacto en el que el sol atraviesa la ventana y deja su rastro de luz sobre la mesa. Esa pequeña eternidad que sucede entre un suspiro y otro. Y es que creo que nos hemos acostumbrado a medir el valor del día por lo que hemos hecho, no por lo que hemos sentido. A confundir el cansancio con la satisfacción y el agotamiento con el éxito. A llenar el silencio con ruido para no enfrentarnos a lo que realmente nos duele. Pero detrás de tanto movimiento hay una pregunta que no desaparece. ¿Hacia dónde estoy yendo? Si ya no sé por qué corro. Tal vez el mundo no cambie su ritmo, pero sí podemos cambiar la forma en la que habitamos. Aprender a mirar sin prisa, a responder más lento, a movernos solo cuando el alma también quiere moverse. Porque avanzar no es correr, es comprender. Y quizás esa sea la revolución más profunda, atrevernos a ir despacio en un mundo que teme detenerse.
Hay un momento, a veces imperceptible, en el que algo dentro se detiene. No es rendición, sino cansancio. El cuerpo se vuelve más sabio que la mente y sin permiso baja el ritmo. Empieza a decir, ya no puedo, donde antes decía tengo que. Y si no se le escucha, en algún momento el cuerpo parará, de la forma más abrupta, quizá enfermando o lesionándose. Y aunque al principio asuste parar, ese es el principio del regreso. Porque cuando una deja de correr, empieza a ver. Los sonidos se vuelven más nítidos. La luz cambia de textura. La respiración encuentra su propio compás. El tiempo se ensancha. Y las horas ya no son relojes, sino que se convierten en espacios donde caben las cosas que antes se quedaban fuera. El olor del pan, el tacto de la manta, el gesto pequeño de quienes nos quieren sin palabras, detalles diminutos que estaban ahí esperándonos. Y detenerse es, en realidad, un acto de valentía. No porque sea fácil, sino porque implica mirar hacia adentro, donde a veces duele. El silencio no siempre es amable. Al principio, muestra todo lo que hemos ido dejando pendiente. Las emociones que escondimos, los miedos que fingimos no tener, las voces que callamos. Pero solo atravesando ese ruido interior llegamos a la calma verdadera. En esa quietud una empieza a escucharse de nuevo, a distinguir la prisa heredada de los deseos auténticos, a comprender que avanzar no es sumar, sino profundizar, que el crecimiento no tiene forma de escalera, sino de raíz. Quizá avanzar sea permitir que la vida se acomode dentro de nosotras sin empujarla. Confiar en que hay etapas en las que no ocurre nada visible y aún así algo germina bajo la superficie. Aceptar que no todos los días son para florecer, que algunos son solo para respirar, para guardar energía, para ser semilla. Y cuando lo entendemos, cuando dejamos de forzar el rumbo, llega una ternura nueva, una forma distinta de mirar el mundo, más suave, más presente, más humana. Como si todo, el cansancio, la pausa, la lentitud, tuvieran al final
un propósito. Recordándonos que también somos parte del tiempo natural de la vida y que no hay avance más real que aprender a estar aquí, ahora, completamente. Y entonces, un día cualquiera, sin esperar nada, sentimos que algo encaja. Que ya no necesitamos correr detrás de todo. Que el simple hecho de estar aquí respirando es suficiente. La calma llega sin aviso, como una brisa que entra por una ventana entreabierta. No hace ruido, no trae respuestas grandiosas. Solo una certeza pequeña, humilde pero profunda. Que el movimiento más valioso no es el que nos lleva lejos, sino el que nos acerca a nosotras mismas. Quizá avanzar sea eso, volver a sentir el propio pulso, caminar sin empujar, sin prisa, sin demostrar. Elegir conscientemente qué ritmo queremos tener. Y entender que incluso los días lentos, los días grises, los días sin brillo, también cuentan. A veces la vida nos pide parar, no para castigarnos, sino para mostrarnos otra manera de vivir. Más despacio, más consciente, más verdadera. Nos pide que bajemos el volumen del mundo para escuchar el murmullo de lo que importa. Esa voz suave que dice, no hace falta correr, estás donde tienes que estar. Y es curioso, cuando por fin aceptamos la quietud, el tiempo deja de doler, deja de ser enemigo. Todo se vuelve más amplio, más lleno, más presente. El té sabe distinto. La casa respira contigo. El día, aunque sencillo, tiene algo de sagrado. Quizá ahí está la respuesta que tanto buscábamos. No en el ruido, sino en el silencio que llega después. No en el movimiento, sino en el modo en que aprendemos a detenernos sin miedo. Y comprender que avanzar no siempre se siente.
Así que si hoy te encuentras cansada, perdida o sin rumbo, no te castigues. Tal vez no sea un paso atrás, sino una pausa necesaria. Un espacio donde tu alma se está reacomodando. Un lugar donde la semilla, aún invisible, está aprendiendo a florecer. Porque incluso cuando parece que nada ocurre, la vida sigue trabajando dentro de ti. Y quizá, solo quizá, ese sea el mayor avance de todos. Gracias por estar al otro lado, por acompañarme en un vídeo más. Estoy muy agradecida por estar ahí. Te mando un fuerte abrazo. Sé muy feliz. Bye.